Equipos de protección. El elemento de protección personal es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar la seguridad y salud en el trabajo. El equipo de protección personal en sí no evita los accidentes, más bien protege a los trabajadores de lesiones graves. Por ejemplo, si no utilizara el casco y le cae algo encima, pues la consecuencia va a ser grave. Al utilizar el casco, la consecuencia disminuye. Asimismo, con los zapatos de seguridad, los guantes, las gafas o las orejeras, evita lesiones mayores ante un accidente que pueda tener el trabajador. Recuerde usted entonces que los equipos de protección personal no evitan los accidentes, más bien lo protegen ante posibles accidentes. Los equipos de protección se dividen en colectivos y personales, pero antes de esto, usted debe recordar nuevamente qué era un factor de riesgo, cuáles son los colores de la señalética de seguridad y cuál es la definición de cómo se controlan los riesgos en el trabajo. Recordemos entonces que los factores de riesgo en todo tipo de trabajo son los físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos. Estos factores de riesgo son los que generan o van a provocar tal vez algún accidente hacia el trabajador y es importante tomarlo en cuenta para justamente identificar cuáles son las medidas que yo debo tomar para evitar que esto me haga daño, entre otras cosas, el utilizar los equipos de protección personal. Respecto a la señalética, había establecido o se había indicado que la normativa me indica que la señalética amarilla es la preventiva. La señalética de color azul, tal como pueden ver en la lámina, es obligatoria, es decir, como ustedes pueden ver ahí, el gráfico señala o este pictograma indica que es obligatorio utilizar, por ejemplo, el casco, las botas, guantes, gafas, protección auditiva, mascarilla, ropa de trabajo, ropa visible, arnés de seguridad o máscara facial, como pueden ver en los gráficos. Había también la señalética de evacuación, que era de color verde, y se le había indicado también a usted que la señalética de color rojo son lo que identifican a los equipos de emergencia. Finalmente, usted debe tener claro que el control de riesgo se lo hace en la fuente, luego en el medio y finalmente en el trabajador. Es decir, yo debo tomar correcciones primero en lo que puede ser peligroso o lo que es dañino para el trabajador. Ejemplo, si yo utilizo un producto químico que sé que es corrosivo o causa daño por vapores o por salpicadura hacia el trabajador, no es que yo tengo que entregarle al trabajador, tome guantes, mascarilla y siga trabajando. Al contrario, debo verificar en primera instancia si es que yo puedo cambiar ese producto químico por otro que sea de menor daño o que tenga menor riesgo. Aún así, debería entregarle también al trabajador equipos de protección personal, pero ya hice la gestión al inicio, ¿cierto? En la fuente, en lo que me puede causar daño. Otro ejemplo es el tema de los generadores, por ejemplo. Un trabajador va a trabajar con un generador, el generador emite ruido. Entonces, lo primero que hay que hacer no es entregarle tome tapones auditivos u orejeras y siga trabajando. Al contrario, yo debería insonorizar el generador y aún así, luego sí entregarle al trabajador protección auditiva para minimizar el tema de las lesiones que les había comentado en inicio. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que primero hay que hacer es atacar la fuente de lo malo que le puede hacer al trabajador, tal vez entre lo que es malo y el trabajador, que se llama actuar en el medio, y finalmente actuar en el trabajador, dotándole equipos de protección personal. Así funciona el tema de la prevención o el control de riesgo. Las ventajas de los equipos de protección son proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Dos, mejorar el resguardo de la integridad física de la persona.
Y tres, disminuir la gravedad de las consecuencias ante un posible accidente que sufre el trabajador, recordando así que los equipos de protección no evitan los accidentes, más bien solo disminuyen la consecuencia de la gravedad de las consecuencias. Es así entonces que vamos a hablar primero de los equipos de protección colectivos. Aquí hay dos principios. Primero, que estos equipos se basan en la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Y finalmente, se debe anteponer estos equipos de protección colectivos a los equipos de protección personal. Es decir, primero debo considerar proteger a varios trabajadores a la vez antes de proteger trabajador por trabajador. ¿Cuáles son entonces estos equipos de protección colectivos? Son las barandas, barandillas o redes de seguridad que evitan la caída de las personas o objetos. Por ejemplo, un andamio bien armado, tal como ven en la fotografía, es un equipo de protección colectivo, ¿no es cierto? No es que el andamio se arma al final solo el piso y sobre eso trabaja la persona, sino como ven en la fotografía, el andamio debe estar armado en el final también con las barandas que evitan o pueden evitar que la persona caiga, ¿no es cierto? Sea porque se mueve el andamio, o sea porque se hace una mala manipulación, o sea porque se pisa o se tropieza, entonces debe haber las barandas a los costados para evitar la caída. Así es el correcto armado de un andamio. Dos, las rejas, rejillas o jaulas que generalmente se utilizan para delimitar áreas, ¿no es cierto? Entonces, eh, en el caso de los centros de trabajo de la empresa, ustedes pueden ver que hay muchas áreas donde tengo yo puertas con acceso restringido. Esas son el tema de rejillas o rejas que evitan que las personas ingresen a equipos, áreas que pueden tener un riesgo de accidente. También en estos equipos de protección colectivo hablamos de los resguardos o las guardas de seguridad que están ubicadas en las partes móviles de maquinarias. Generalmente en los compresores, por ejemplo, hay esas bandas que generan el tema del funcionamiento del equipo, pues esas bandas tienen que estar resguardadas, tienen que tener guardas de seguridad, se denominan, para que el trabajador no sea atrapado, ¿no es cierto?, por estas partes móviles. Por eso también es importante que en los trabajos de mantenimiento las personas no utilicen ropa holgada, eviten el uso de pulseras, relojes, anillos, cadenas, porque cualquiera de estas cosas puede que sea atrapado por la maquinaria. Pueden ver ustedes entonces en el gráfico inferior el tema de lo que es una guarda de seguridad. Son como rejas colocadas en, sobre las máquinas para evitar que la persona se acerque o sea atrapada por partes móviles de estas. Estos son equipos de protección colectivos. Además, los equipos de protección colectivos también es la ventilación, como ustedes pueden ver en el gráfico. Evita que los contaminantes químicos, por ejemplo, entren en contacto con el trabajador, diluyen la cantidad de contaminante químico que hay en el área y finalmente una mala ventilación puede empeorar los efectos de un contaminante químico, por ejemplo. Es por eso que en las bodegas o en los talleres donde yo esté trabajando con productos que generen vapores, neblinas o en sí un ambiente químico debe tener ventilación. Puede ser natural o artificial, pero debe haber ventilación. No puedo trabajar en un ambiente en donde no haya ventilación y decir, listo, póngase la mascarilla y siga trabajando. No puedo. Debo yo primero proteger con respecto al tema de la protección colectiva, que es tener ventilación, sea natural o artificial. También dentro de los equipos de protección colectiva están las pantallas, ¿no es cierto? Evita que se propague el riesgo. Por ejemplo, como les había mencionado hace un momento, los generadores generan ruido. Entonces, yo evito esto a través de insonorizar o colocar pantallas entre el generador y el ambiente, ¿no es cierto? Evita que este ruido en este caso llegue a los trabajadores, pero podemos hablar de pantallas que eviten, por ejemplo, radiación de calor u otro tipo de riesgos.
Así llegamos entonces a los equipos de protección personal. Como su nombre lo indica, eso sirve para la persona. Se suele denominar también equipos de protección individual, EPI. EPI o EPP es lo mismo, ¿listo? Es equipo de protección para la persona. Son equipos que el trabajador los lleva puestos o sujetos a él para que lo protejan. Todos los equipos de protección individual deben tener marcado un código CE, que es de la Comunidad Europea. Todos tienen marcado. Usted puede ver un casco en la parte de la visera, tiene el CE. Un guante en la parte del dorsal o la parte superior, tiene este código CE. Una mascarilla que usted vaya a ver en alguna parte, tiene marcado este código CE. Deben incluir también los equipos de protección un pictograma que indique para qué tipo de riesgo está diseñado y deben presentar la categoría de riesgo que puede ser categoría 1 contra riesgos mínimos, categoría 2 contra riesgos medios o elevados y categoría 3 contra riesgos con consecuencias irreversibles o mortales. Ya vamos a ver a continuación cómo funciona este tema de los equipos de protección personal y los pictogramas. Empecemos entonces desde la cabeza. El equipo de protección personal inicial va a ser el casco, ¿no es cierto? O lo que le proteja la cabeza, dependiendo. Puede ser gorros, sombreros, dependiendo si usted se va a exponer al tema de radiación del sol. Un sombrero safari puede ser. Pero vamos a hablar en este caso de todo lo que le proteja en la cabeza, específicamente del casco de seguridad. Como ustedes pueden observar, en el lado derecho está establecido el tipo de casco que usted tiene en el mercado. Hay de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 le protegen de caídas, algo de que le vaya a caer sobre su cabeza. Los de tipo 2 protegen, además de lo que le pueda caer sobre la cabeza, con lo que usted se pueda chocar hacia los lados. ¿Listo? Entonces, lo más recomendable para el tipo de trabajo que nosotros realizamos en la empresa es el tipo 2, ¿cierto? Casco tipo 2. Además, entender que estos cascos tienen unas clases. Clase G, que sirve para el tema de riesgos eléctricos hasta 2200 voltios. Clase E, para soportar más de 20.000 voltios. Y clase C, que son metálicos, que son conductores. Entonces, generalmente usted debería utilizar un casco tipo 2 que sea clases G o E. Así debe solicitar usted el casco que va a utilizar en su trabajo. Además, el casco bajo la visera tiene unos dos circulitos, como pueden ver en la fotografía. Los circulitos indican el tema del día en que fue fabricado el casco, el mes y el año. En el ejemplo, por ejemplo, está el día 3 de enero del año 2006. Si le ven, el día 3 de enero del año 2006. ¿Cuánto dura un casco? El casco dura 3 años. Entonces usted puede ver debajo el tema de cuándo fue fabricado y si ya es hora que lo cambiemos. Sin embargo, si el casco ya le cayó alguna cosa, está desgastado o evidentemente deteriorado, es importante que se lo reemplace. No es que debe durar los 5 años en el estado en el que esté. Finalmente, otra vez les he colocado el pictograma de obligatorio utilizar el casco. ¿Se acuerdan de la señal de color azul? Obligatorio. Los equipos de protección personal para el tema de los oídos pueden ser tapones u orejeras, como pueden ver en el tema de los gráficos. Aquí les debo conversar sobre el tema de que el ruido que se genera por las máquinas, por los equipos, se los mide y esa medición se lo hace en decibeles. Ese dB que ustedes ven ahí significa decibeles. ¿Listo? Y la normativa me indica que mayor a 85 decibeles que genere un ruido, yo debo utilizar equipos de protección auditiva. Recuerde, mayor a 85 decibeles, yo debo utilizar un equipo de protección auditiva. Puede ver en el gráfico que dice, bueno, si hay 85 decibeles, un trabajador puede permanecer 8 horas en el trabajo.
Si hay 88 decibeles, 4 horas, 91 decibeles, 2 horas, y entre más ruido usted debe permanecer menos tiempo expuesto a ese ruido. Pero si es más de 85, debe ya exponerse, pero utilizando un equipo de protección auditiva que puede ser un tapón o que puede ser una orejera, ¿no es cierto? Estos pueden ser tapones que se adhieran a su conducto auditivo, hay otros tapones que no son moldeables, hay tapones que son como tipo diadema, orejeras también tipo diadema y orejeras que se adaptan al casco de seguridad. ¿Listo? Por ejemplo, o para que usted tenga conocimiento, cuando hay viento en la calle en verano o se mueven las hojitas o las ramas, eso produce de 10 a 20 decibeles. ¿Listo? Cuando una persona está conversando, como en este momento usted me está escuchando, generalmente hablamos de 40 a 50 decibeles. Y si hay una reunión de personas en la que estamos conversando, esa reunión generalmente establece de 60 a 70 decibeles, es decir, 85 decibeles no es mucho ruido, entonces tiene que estar usted en este caso consciente de que si ya presenta un ruido mayor a este de una conversación en un grupo de personas, ya debería utilizar un equipo de protección personal. Existen unos equipos que se denominan sonómetros o que miden la cantidad de ruido en los puestos de trabajo. ¿Listo? El picograma muestra el tema de obligación de utilizar protectores auditivos. Si le ven el de color azul. Los equipos de protección auditivo, como les había mencionado, pueden ser los tapones o las orejeras y se los utiliza cuando el ruido excede los 85 decibeles, considerado el punto límite superior para la audición normal. Esto ya habíamos conversado. Los tapones auditivos son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. Los tapones auditivos deben ser utilizados cuando se los coloca o se los quita con las manos limpias. Recuerden que si los utilizo o los manipulo con manos contaminadas, puedo yo generar una infección en el oído. Las orejeras, en cambio, son elementos, ¿no es cierto?, semisféricos de plástico rellenos con absorbentes de ruido, un material poroso, los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la cabeza o algunos se adaptan al casco, como ya habíamos visto. Estos equipos, tanto las orejeras como los tapones, que hacen disminuir la cantidad de ruido que le llega a su oído, ¿no es cierto? Entonces, los que son premoldeados, hay unos tapones auditivos que yo los coloco dentro de mi oído, pero no se amoldan a mi oído. Esos disminuyen 27 decibeles generalmente. Otros tapones auditivos que yo los utilizo y me coloco, se amoldan a mi oído, esos disminuyen hasta 38 decibeles. Y las orejeras atenúan o disminuyen generalmente 33 decibeles. Entonces, eso es la función de los protectores auditivos, disminuir la cantidad de ruido que usted recibe como trabajador. Recordemos, no es que yo me expongo al ruido con orejeras y listo, sino yo debo haber hecho alguna gestión para en la fuente haber disminuido la cantidad de ruido, insonorizar, hacerle mantenimiento, colocarle una pantalla para que no me llegue el ruido directamente y aún así utilizar la orejera para disminuir la cantidad de ruido que le llegue a mi oído. Vamos ahora con el tema de la protección de los ojos, ¿no es cierto? Entonces, para el tema de los ojos y cara, utilizamos las gafas o las pantallas. El pictograma de utilizar obligatoriamente protección para ojos, ¿no es cierto? Ese está colocado en algunas áreas. ¿Qué hay entonces? Gafas para trabajos como por ejemplo carpintería, monogafas que se utiliza para el tema de trabajo con productos químicos, te puede ver, son como las que están hacia a su esquina superior izquierda, esas son las monogafas, ¿no es cierto? Las caretas o full face se les llama al tema este de lo que te puede ver a su derecha superior, esas caretas, ¿no es cierto? Se utilizan para pulidoras, amoladoras, esmeriladoras, ¿listo? El tema de para soldar, estas caretas para soldar. Entonces, todo esto es el tema de para proteger el tema de los ojos.
Respecto a los equipos de protección personal para las vías respiratorias, están las mascarillas, las que utilizamos para el COVID-19, pero también estos respiradores, los que ustedes pueden ver en la fotografía, se llama un respirador media cara, así se los pide, respirador media cara, no se llaman o no se conocen en seguridad como mascarilla. Este respirador media cara que ustedes pueden observar a los lados tiene unos filtros que se denominan cartuchos. Esos filtros como blancos que ven ahí se denominan cartuchos. Y esos cartuchos se diferencian o tienen una clasificación dependiendo del riesgo químico al que usted se exponga. Entonces no es lo mismo exponerme a un material particulado nada más que exponerme a un químico o neblina que si es que ingresa a mi organismo me puede causar hasta cáncer, ¿cierto? Aquí en este tema de la protección respiratoria es importante que usted conozca un término nuevo que se llama TLVs. Estos TLVs se llaman o se denominan valores límites umbrales que se utiliza para los agentes químicos. Cuando usted compra un producto químico en la ficha técnica o en la ficha de seguridad, va a leer ahí, esto tiene 50 o el límite permisible es 50 TLVs. Esto indica que la cantidad máxima a la que usted se puede exponer es 50 TLVs, ¿no es cierto? Entonces, debe utilizar o debe revisar cuál es la cantidad de TLVs que, máxima a la que usted se puede exponer con ese químico. ¿Listo? Entonces, la protección respiratoria, entonces, habla sobre que ningún respirador, ya habíamos dicho que el respirador es no mascarilla, sino respirador. La mascarilla son las que utilizabas, por ejemplo, para el COVID-19, esas son mascarillas. Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes de aire a la zona de respiración de la persona. Entonces, solo protégenos. Entonces, usted debe evitar que se generen estas neblinas, vapores o lo que sea, y aún así utiliza la mascarilla. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados componentes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en las zonas de respiración por debajo de los TLVs u otros niveles de exposición. Ya habíamos visto que son los TLVs, ¿no es cierto? Como los protectores auditivos, sería si hay una cantidad de concentración de contaminante en el aire, pues la mascarilla lo que hace es que a mi sistema respiratorio llegue algo mucho menor o que esté dentro de una concentración permitida por la normativa. Eso hace la mascarilla. ¿Listo? No se debe utilizar la mascarilla cuando la concentración de oxígeno es menor a 16%. Generalmente cuando yo ingreso a una cisterna o a otro espacio confinado, yo debo medir la cantidad de oxígeno que hay dentro de ese espacio confinado. Si es menor de 16, yo no puedo ingresar con mascarilla porque la mascarilla también reduce la cantidad de oxígeno que yo o aire que yo voy a respirar. Entonces, si es que de por sí en el área ya hay menos oxígeno, pues la mascarilla va a reducir eso y se va a desmayar. Entonces es importante que usted tenga en cuenta ese aspecto. La protección para las manos. Entonces aquí tenemos los guantes. Estos guantes generalmente vienen sobre la parte del dorso, el tipo de riesgo del cual protege. Entonces, ahí está un ejemplo. Las personas de mantenimiento van a dar un poco el tema de testimonio, que sí, los guantes tienen este tema de unos gráficos y yo ahora le voy a explicar o le voy a hacer entender para qué sirven. Miren, ahí está un gráfico a la derecha. Si este hace como martillito, quiere decir que ese guante me sirve para protegerme de riesgos mecánicos. ¿Qué es un riesgo mecánico? La manipulación de una llave, la manipulación de cajas, la manipulación de madera, la manipulación de equipos para manipular cosas, ¿no es cierto? Para no rasgarme las manos ni lastimarme o para hacer que las cosas que yo agarre no se resbalen. Para eso me sirve ese grafiquito. Hay otro grafiquito el de abajo que dice, miren, es riesgo de frío. Ah, ya listo, me va a proteger de si yo cojo cosas frías. Más abajo un cuchillo que está ahí dice riesgo de impacto. Ah, y listo, filos cortantes o cosas cortantes, me va a proteger este guante. Abajo tiene ese como una llamita, dice, calor o fuego. Ah, ya, y estos guantes me van a proteger de cosas que van a generar calor. Por ejemplo, cuando yo estoy soldando, cuando realizo trabajo con la moladora, con la esmeriladora, mi guante debe tener eso porque como me puede saltar una chispa, entonces me va a proteger.
Abajo dice electricidad estática. Ah, listo, cuando voy a trabajar con temas eléctricos, mi guante debe tener ese sellito. Entonces, a eso se compra, se le pide al proveedor, por favor, ayúdeme con un guante dieléctrico o un guante para trabajar con cosas eléctricas. El guante que le va a mandar debe tener ese sellito. Y finalmente, ese que tiene el gráfico como para proteger de riesgos químicos cuando vaya a trabajar con productos químicos. Generalmente, cuando va a trabajar con productos químicos, se utiliza guantes de nitrilo, que son los que tienen este grafiquito. ¿Listo? Vamos con la protección ya de la parte del tronco o abdomen, que son la ropa de trabajo, los overoles, ¿no es cierto? Los mandiles, los chalecos, los cinturones. Son para, en este caso, los cinturones generar una sensación de seguridad y que usted adopte la postura correcta para levantar pesos, que ya fue alguna vez capacitado, ¿no es cierto? El cinturón lo que me permite es mantener una postura recta. Los chalecos visibles reflectivos, como el de la parte superior derecha, me sirven para trabajos en donde no haya suficiente iluminación, por ejemplo, los subsuelos, para trabajos donde me puedan atropellar y la gente tiene que verme, por ejemplo, parqueaderos o algo donde circule vehículos, ¿listo? Y para trabajos en la noche son esas cintas reflectivas para que me alumbren y me puedan ver. Entonces, el visible, el verde o naranja que hay, ese es para que me puedan ver. Y las cintas reflectivas es para cuando me alumbren en la noche me puedan ver también. Entonces, lo más recomendable es que usted, donde haya exposición a tráfico, o sea, haya autos, sea en los parqueaderos, subsuelos u otros lugares, utilice un chaleco visible. Y en la noche, estos que tienen cintas reflectivas. Finalmente ya llegamos a la parte de los zapatos o lo que me protege los pies, ¿no es cierto? Y también lo que tiene que ver con tal vez rodilleras, canilleras, cuando ya las personas, por ejemplo, de jardinería realizan el tema del podado del césped, entonces ellos utilizan aparte de los zapatos de seguridad estas canilleras, ¿no es cierto? Porque algo les puede saltar y romper incluso las piernas, entonces se habla de la protección de piernas, pies. Respecto de los zapatos específicamente, ustedes deben saber que los zapatos deben ser antideslizantes con punta reforzada, no de acero, porque la punta de acero es conductora, ¿no es cierto? Es un metal. Entonces, si usted va a trabajar con electricidad, la punta debe ser reforzada, pero no de acero. Además, debe ser impermeable, ¿no es cierto? O repelente al agua, resistente a aceites. Entonces, esto se le pide a los proveedores y ellos le generan el zapato que usted requiere. ¿Listo? Ya para utilizar o para terminar, hablamos del tema de el arnés de seguridad, que también es parte de la protección del cuerpo, ¿no es cierto? Aquí recuerde usted que ya fue capacitado para trabajos en altura, pero los que no han visto o no recuerdan, los arnés tienen unas etiquetas, como ven en el gráfico. En esa etiqueta está la fecha de fabricación. Por ejemplo, en este caso dice el 10 del 2003. O sea, haya sido fabricado. ¿Cuánto dura un arnés? De 3 a 5 años, dependiendo de qué, de lo siguiente. Cuando usted va a utilizar un arnés, debe verificar o inspeccionar. Entonces, las etiquetas, si la etiqueta que vimos en la lámina anterior se lo ve colocado y tiene y está vigente, ok, el arnés sirve, pero si ya no tiene etiquetas, ya no sabe usted cuándo fue fabricado y ese arnés debe ser reemplazado. Las piezas metálicas del arnés deben estar en correcto estado, no es que pueden estar dañadas, golpeadas o peor, oxidadas. Si es que ya tienen eso, hay que solicitar el cambio o cambiarlo. Los arnés también tienen un montón de costuras por los lados, por el medio. Esas costuras deben estar igual impecables, no deben estar zafados, deshilachados. Ahí usted debe cambiar también el tema del arnés. ¿Listo? Entonces, son cosas que usted debe tener en cuenta para utilizarlo el día a día. Entonces, si bien dura como el casco, decíamos, 3 años, el arnés de 3 a 5 años, listo, entonces este fue del año 2010 y ya está pasado. Entonces, usted tiene que, cada que utilice el arnés, revisarlo que esté seguro en este caso, con las etiquetas, con las piezas metálicas, con los bordados o los cosidos. Si ya ve que eso tiene algún inconveniente, solicite el cambio, ¿cierto? No utilice un arnés
que esté inseguro. Así finalmente llegamos a que la empresa como tal le va a dotar de los equipos de protección colectiva o individual y es su deber utilizarlo de manera adecuada y correcta. ¿Listo? Ya que las tienes, utilízalas. Gracias.